Halloween. Esa noche en la que el velo entre mundos parece desvanecerse, ha capturado la imaginación de generaciones. Lo que conocemos hoy como Halloween tiene raíces profundas que se hunden en antiguas creencias, rituales y festividades mucho más oscuras y enigmáticas de lo que podríamos imaginar. Para entender el origen de Halloween, debemos viajar más de 2000 años atrás, a los antiguos celtas de Irlanda y Escocia. El 31 de octubre marcaba el final de la temporada de cosechas y el comienzo del invierno, un momento de transición que ellos llamaban Samhain. Pero este cambio no era solo físico, sino espiritual. Según sus creencias, esa noche era especial. La frontera entre el mundo de los vivos y el de los espíritus se volvía delgada, permitiendo que ambos reinos se entrelazaran. Durante el Samhain, los celtas encendían grandes hogueras para protegerse de los espíritus errantes y ofrecían alimento como ofrendas para apaciguar a las entidades que pudieran vagar cerca. Se disfrazaban con pieles de animales y máscaras grotescas para confundirse con los espectros y evitar ser reconocidos por ellos. Estas máscaras primitivas, lejos de los disfraces que conocemos hoy, tenían un propósito mucho más profundo: proteger a sus portadores de aquellos que volvían del más allá. La luz del fuego y las sombras que proyectaba jugaban un papel crucial. Para los celtas, las llamas tenían el poder de alejar a las criaturas malignas y garantizar que la comunidad sobreviviera al crudo invierno. Samhain era una noche de respeto y temor, un momento de reflexión sobre los ciclos de la vida y la naturaleza impredecible del más allá. Con la llegada del cristianismo a tierras celtas, las antiguas festividades paganas comenzaron a ser adaptadas por la Iglesia. Los sacerdotes veían en estas celebraciones algo demasiado poderoso para erradicar completamente, por lo que decidieron transformar su significado. Así, en el siglo VIII, el Papa Gregorio III movió la festividad de Todos los Santos al 1 de noviembre. La noche anterior, conocida como All Hallows Eve, fue lo que más tarde daría origen a Halloween. Aunque la intención era cristianizar estas prácticas, los antiguos ritos persistieron en la cultura popular. Los campesinos seguían encendiendo hogueras, disfrazándose y dejando ofrendas a las almas que creían vagaban por la tierra. Pero con el paso del tiempo, estos rituales comenzaron a mezclarse con las enseñanzas cristianas. En lugar de temer a los espíritus ancestrales, las almas de los difuntos comenzaron a ser honradas. Las prácticas europeas continuaron evolucionando. Durante la Edad Media era común que los niños y los pobres fueran de casa en casa ofreciendo oraciones por las almas de los difuntos a cambio de alimento o dinero, una tradición conocida como Samhain. Estas ofrendas eran vistas como una forma de asegurar que las almas descansaran en paz y no quedaran atrapadas en la tierra. En Escocia e Irlanda, otra costumbre similar surgió: el guising. Los niños se disfrazaban no solo para asustar, sino para ganarse el favor de los adultos y recibir pequeños regalos. El disfraz no solo los protegía, sino que también les otorgaba una especie de poder. Podían vagar libremente por las calles sin temor, sabiendo que estaban ocultos de los ojos de los espectros. Pero fue en el siglo XIX cuando Halloween comenzó a tomar la forma que conocemos hoy. Con la gran migración irlandesa hacia Estados Unidos, llevaron consigo estas tradiciones que en la tierra del Nuevo Mundo encontraron un terreno fértil para florecer y adaptarse. Halloween comenzó a transformarse en una celebración menos espiritual y más festiva. Ya en los Estados Unidos, las costumbres de Samhain y guising se adaptaron y dieron lugar al popular truco o trato. Los niños disfrazados recorrían los vecindarios pidiendo dulces con la famosa frase «truco o trato». Aunque la amenaza de una travesura era meramente simbólica, esta práctica rápidamente se convirtió en el centro de la festividad. Las ofrendas a los espíritus fueron reemplazadas por golosinas y la luz de las hogueras fue sustituida por la calidez de los hogares decorados con calabazas talladas. Estas calabazas, o jack-o'-lanterns, tienen su origen en la leyenda irlandesa de Jack, un hombre astuto que engañó al diablo en varias ocasiones y como castigo fue condenado a vagar eternamente por el mundo con una linterna hecha de un nabo hueco. Cuando esta historia llegó a América, el nabo fue reemplazado por la calabaza, más abundante y fácil de tallar. Desde entonces, las calabazas talladas se convirtieron en un símbolo icónico de la festividad. El
siglo XX fue testigo del crecimiento explosivo de Halloween como una celebración puramente comercial. Las tiendas comenzaron a vender disfraces, decoraciones y dulces en masa, y lo que alguna vez fue una noche de reverencia y temor se transformó en una fiesta de disfraces y diversión. Sin embargo, aunque Halloween ha perdido gran parte de su misticismo original, aún conserva un aire de misterio. Es una noche en la que las historias de fantasmas, los mitos y las leyendas vuelven a cobrar vida. En su núcleo, sigue siendo una festividad que invita a reflexionar sobre la delgada línea que separa el mundo de los vivos del de los que ya no están. Aunque hoy día se celebra principalmente con disfraces y dulces, sus raíces profundas y antiguas nunca desaparecen del todo. Esta festividad, nacida de la unión de lo pagano y lo cristiano, lo espiritual y lo mundano, nos recuerda que hay misterios más allá de lo que podemos ver. Tal vez por eso, cada año, el 31 de octubre, nos permitimos sumergirnos en la oscuridad, aunque sea solo por una noche. Suscríbete.